El tema que a mí me solicitaron les presentara el día de hoy es el tema de la interpretación de las pruebas hepáticas. Las pruebas hepáticas, o como a mí me enseñaron a llamarle, el hepatograma, incluye una serie de valores de laboratorio que uno tiene que aprender a leer, a interpretar y utilizarlo como la herramienta útil que es para poder orientar nuestras sospechas diagnósticas en nuestros pacientes. Yo siempre cuando doy esta charla a mis residentes aquí en Guatemala o a mis estudiantes, les explico que uno tiene que aprender a leer el hepatograma tal y como uno lee un hemograma, que es algo que nos enseñan mucho, que nos recalcan mucho, que si los blancos, que si el diferencial, que si desviación a la izquierda, y todos nos consideramos muy hábiles en leer un hemograma. Pero en el hepatograma no nos explican tanto, no nos dan esa instrucción de la lectura y muchísimas veces perdemos un montón de información por no saber interpretar estas pruebas. Entonces, como les decía, a mí me gustan las clases un poquito dinámicas. Yo sé que en forma virtual es un poquito difícil, pero yo sé que la aplicación tiene algunas opciones de levantar siempre en caso clínico, lo que aprendemos aplicado a un paciente, lo recordamos más fácilmente y tenemos la agilidad de aplicarlo en otros pacientes cuando lo estudiamos de esa forma. Entonces, yo les traigo el caso de una paciente con iniciales MLG, de sexo femenino, de 46 años de edad, de ocupación secretaria, que es originante y residente de la ciudad de Cali. La paciente consulta con ustedes por malestar general e ictericia de 5 días de evolución asociado a fiebre. En la historia de la enfermedad, la paciente nos dice que hace una semana empieza con tarjeta, un poco de distensión abdominal, que es levemente dolorosa, ocasionales episodios de diarrea, posterior a lo cual, hace 5 días, ella nota una coloración amarillenta en las escleras y en la piel. Además, refiere equivalentes febriles que no son cuantificados por termómetro. Empieza a automedicarse con distintos analgésicos, no encuentra alivio, consulta con un médico particular, quien le diagnostica un proceso gripal, le receta antipiréticos, la paciente sigue sin mejorar y por lo tanto consulta con nosotros. En la revisión por sistemas, la paciente refiere náusea persistente, más no así episodios de vómito, y cefalea holocraniana. La paciente es resistencia a la insulina diagnosticada y tratada con metformina 1 gramo 2 veces al día, una gesta, un parto normal hace 7 años y fecha de última regla hace 1 mes. Todo lo demás, quirúrgico, toxicológico, lo niega. Y al examen físico, la paciente pues es una paciente delgada con un índice de masa en 23, está alerta, orientada, es colaboradora al interrogatorio, luce agudamente enferma, viene con taquicardia y viene febril con 39 grados, temperatura oral, presenta ictericia mucocutánea, céfalo, cabello implantado, cuello móvil, sin ganglios palpables, tiroides palpable, tórax es simétrico, expandible, el examen cardiopulmonar es normal. A nivel del abdomen, el abdomen pues es blando, depresible, tiene ruidos presentes, levemente aumentados en frecuencia, ligero timpanismo, sobre todo a la percusión del marco colónico, y a la percusión del hipocondrio derecho se percute un lóbulo hepático izquierdo de 16 centímetros. Recordarán ustedes que lo normal del lóbulo hepático, perdón, ahí tendría que decir lóbulo hepático derecho, no izquierdo. El lóbulo hepático derecho por percusión debe de medir 12 centímetros, entonces si ya lo estamos percutiendo en 16, sabemos que está agrandado, y de todas maneras las maniobras de palpación, al hacer la palpación por debajo del reborde costal, se detecta que el hígado está descendido 2 centímetros por debajo del reborde. Hay dolor a la palpación en todo el hipocondrio derecho.
El tacto rectal fue diferido, a nivel de las extremidades presenta un edema grado 1 sin fobia de miembros inferiores y el examen neurológico es normal. Es importante que recuerden estos datos clínicos y esta historia porque el análisis del hepatograma tampoco se vale, es un poco trampa, que lo hagamos exclusivamente bioquímico, ¿sí? Lo tenemos que hacer aplicado al paciente que tenemos enfrente. El sexo, la edad, los síntomas que refiere la historia de su enfermedad. Entonces, recuerden esta historia que les acabo de contar. Estos son los laboratorios de ingreso de su paciente. Viene con glóbulos en 4.400, neutrófilos en 81%, linfocitos en 12%, hemoglobina 12.1, hematocrito 36, plaquetas en 116, una velocidad de eritrosedimentación en 59, bunicreatinina normal, glicemia ligeramente elevada, sin embargo la paciente no estaba en ayunas cuando se hizo la extracción de la muestra, sodio 131, potasio 3.8, tipos ligeramente prolongados, en 66% la protrombina con un INR en 1.6. Y luego, cuando vamos ya a lo que son puramente las pruebas del hepatograma, vemos que tiene una transaminasa oxalacética en 285, una transaminasa pirúvica en 256, fosfatasa alcalina en 149, gamma-glutamiltransferasa en 242 y una bilirrubina total en 1.8. También se le hizo unas proteínas totales que estaban en 7, una albúmina en 4.2 y un examen de orina que estaba normal, excepto que sí informaba la presencia de urobilinógeno. Esos datos también si quieren se los apuntan porque más adelante les van a servir. Bueno, entonces el hepatograma. Como les decía, el hepatograma es un conjunto de pruebas que nos hablan la punto de vista de la principal, que es el hepatocito, como de sus conductivos o sus colangiolos, ¿sí? Al igual que la función sintética y excretora que esta glándula tiene. E incluye varios componentes. El componente que nosotros llamamos hepatocelular es el que principalmente nos habla, como yo les decía, de lo que es el hepatocito, ¿sí? Y el componente canalicular es el que nos habla del componente de los colangiocitos y los conductillos biliares. Recuérdense que la vía biliar empieza en el sinusoide, va formando conductos pequeños, menos pequeños, menos pequeños, menos, más grandes, hasta lo que es la biliar evidenciada por colegio resonante por ultrasonido. Recuérdense que la principal está compuesta por la vía biliar intrahepática izquierda, derecha, el hepático común, la confluencia de los intrahepáticos, el hepático común, que recibe el conducto cístico proveniente de la vesícula, luego se junta con el virsum y desemboca en el duodeno. Cuando hablamos de estos dos grupos de enzimas o de estos dos patrones, el hepatocelular incluye principalmente las transaminasas, la lactato deshidrogenasa y la lactato deshidrogenasa. El patrón canalicular nos incluye la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa y la 5-alfa-nucleotidasa. Nosotros en Guatemala no tenemos 5-alfa-nucleotidasa ampliamente disponible en los laboratorios de los hospitales y de las clínicas. Es una prueba un poco cara y la verdad no tiene mucha utilidad porque solamente nos viene a confirmar que el patrón que estamos viendo es proveniente de hígado. Y para eso la pura verdad es que podemos usar fosfatasa y gamma GT y no hay necesidad. Pero sí se incluye dentro del listado de pruebas canaliculares. El tercer componente del hepatograma son las bilirrubinas. Y esto es algo importante a recordar, que no es colestasis, que no es obstrucción de hígado, que no es prueba que se estudia junto con el patrón canalicular, porque este es uno de los primeros errores
que sabemos que se dan cuando personas que no tienen experiencia en estas lecturas leen un hepatograma. Típicamente los cirujanos. Los cirujanos ven bilirrubina, que hay enfermedad o enfermedad de la vía biliar. Las bilirrubinas se estudian por aparte. Y por último, el último componente del hepatograma son las pruebas de síntesis. Las pruebas de síntesis nos hablan de que el hígado está pudiendo producir todo lo que debe de producir provenientes de proteínas. Perdón, me están diciendo que se corta. A ver. Santiago, ¿me escribís? Sí, se vuelve a cortar, ¿sí? Ok. Las pruebas de síntesis son importantes porque son las que necesitamos en mente cuando estamos ante un paciente que nos hace falla hepática, ¿sí? La falla hepática no necesariamente está dada por el hepatocelular, que nos o bilirrubinoestasis per se, que ya lo vamos a ver más adelante qué quiere decir, sino que la alteración de las pruebas de síntesis nos hablan de que la glándula está empezando a fallar. Dentro de este grupo tenemos el tiempo de protrombina, la albúmina, el colesterol, la colinesterasa, los complementos, el fibrinógeno, y dentro de lo que es el tiempo de protrombina y los factores que están involucrados en esa síntesis de coagulación, el factor 5 es el más importante a tener en cuenta dentro de lo que es el hepatograma, porque el factor 5 es el único de todos los factores de coagulación que no es vitamina K dependiente, ¿ok? Lo vamos a ver igual más adelantito. Vamos a empezando por las transaminadas, cuando lean las transaminasas. Primero, no, disculpe. TGO sobre TG, y esta es una simple fracción, una simple división. Tercero, cómo se comportan las transaminasas en el tiempo, la cinética del hepatograma que nosotros le llamamos. Nunca se queden con una sola lectura, un día, el día que el paciente vino tiene tanto y se acabó. Perdón, ¿no se está viendo, Santiago? ¿No se ven las diapositivas? Las diapositivas sí se ven, se escucha entrecortado. Ok. Hagamos una cosa. Nos vamos a acercar, más bien nos vamos a alejar de los demás electrónicos. ¿Qué les parece? Mientras yo camino con la laptop, vamos a seguir hablando. Como les decía, la cinética del hepatograma nos habla de cómo se comportan las enzimas en el tiempo, ¿sí? Nunca se queden con el valor de transaminasas con el que el paciente ingresó o con el que el paciente les hicieron a ustedes la interconsulta y entonces ustedes solo ese valor tienen. Todos los laboratorios tienen una cinética y van variando al paso de las horas o al paso de los días. Entonces es muy importante que siempre le saquen control de laboratorio a sus pacientes, ¿ok? Y el último parámetro es la relación que tienen las transaminasas con el resto del hepatograma. Vamos a ver, uno por uno. En cuanto a valor absoluto, nosotros estamos acostumbrados a decir cuánto tiene. Tiene 40, tiene 60, tiene 80. Eso no sirve. Ustedes tienen que aprender a hablar por cuántas veces está elevado sobre el valor normal del laboratorio con el que estén trabajando. Y ese es el lenguaje universal que utilizamos los hepatólogos cuando hablamos de hipertransaminasemia. Por 5, por 15, por 40, ¿sí? Y así tenemos unos números mágicos. Como yo les decía,
Más de por 15 del valor normal nos habla de una lesión hepática aguda. Ese paciente además va a venir sintomático, va a venir febril, diaforético, con náusea, vómito, cefalea, probablemente hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho. Cuando nosotros nos preguntamos qué causas nos pueden dar una injuria aguda con más de 15 de transaminasas, lo más común son los virus hepatotropos A, B, delta sobre B o E, DILI, que por sus siglas en inglés nos habla de hepatotoxicidad por drogas, o una hepatitis por isquemia. Otro número mágico del valor absoluto es menos de por 5. Más de por 1.5, sabemos que ya es anormal, pero si tiene menos de por 5, generalmente nos está hablando de una injuria crónica. Y la clínica de ese paciente va a ser de una hepatopatía crónica, es decir, va a lucir como que si fuera un cirrótico, ¿ok? ¿Qué causas conocemos nosotros de hepatopatía crónica? Virus B crónico, virus C, alcohol, hemocromatosis, por mencionar algunas. En cuanto a esto de si es agudo o es crónico, también es importante recordar 3 enfermedades que se nos salen de estas listas. Porque si bien son enfermedades hepáticas crónicas, pueden presentar a lo largo de la evolución de la enfermedad, durante toda la vida del paciente, episodios de reactivación. Y son las enfermedades hepáticas crónicas que nosotros llamamos precisamente reactivables. Y estas son hepatitis autoinmune, infección crónica por virus de la hepatitis B y enfermedad de Wilson. Estos se pueden presentar en el consultorio siempre con menos de por 5, menos de por 5, menos de por 5, y de repente un día les cae a urgencias con más de por 15. ¿Ok? Ahora bien, TGO o ASAT versus ALAT o TGP. ¿Qué pasa con las transaminasas? Las transaminasas no vienen de la misma área del hepatocito. Entonces, distintas enfermedades tienen predominio de TGO o predominio de TGP. Nosotros, para analizar esto, hacemos, como les decía, una simple división, TGO sobre TGP. Si nos sale mayor a 2, quiere decir que el paciente tiene más TGO, ¿sí?, que TGP. Eso quiere decir que la célula está intoxicándose o sufriendo hipoxia, porque la TGO es una enzima particularmente de la mitocondria del hepatocito. Entonces, TGO sobre TGP mayor a 2, tenemos 2 enfermedades clásicas que presentan esto. Si tiene muchísima transaminasa, más de 40 veces el valor normal, eso es isquemia. Y les digo isquemia y no infarto, porque el hígado es una glándula que difícilmente se va a infartar. Y esto está dado por la irrigación de la glándula. Recuérdense que el 80% de la irrigación de la glándula en realidad es venosa portal y solo el 20% proviene de la arteria hepática. Entonces, si su paciente tiene una injuria que compromete el flujo arterial, el paciente sigue teniendo muchísimo aporte sanguíneo, que si bien no es arterial, no quiere decir que la sangre venosa no acarrea oxígeno. Entonces, es difícil que el hígado se llegue a infartar, ¿ok? Pero por el contrario, si ustedes tienen poquitas transaminasas, y esta es una de las poquísimas enfermedades donde nosotros decimos valor absoluto es 40, 60, 80, como les decía, y no decimos por tanto, los libros nos dicen no menos de 300, independientemente del laboratorio con el que ustedes estén trabajando. Estos pacientes nunca van a tener más de 300 o si mucho 400 de transaminasas. Y esto es la hepatitis alcohólica. Como les decía, estamos intoxicando la célula o con disminución del flujo de oxígeno a la célula. ¿Por qué la hepatitis alcohólica nosotros somos tan estrictos en decir ni de chiste puede tener más de 300, 400 de transaminasa?
Porque la hepatitis alcohólica en un 80% de nuestros pacientes se sienta sobre un hígado cirrótico. Entonces el paciente ya de entrada tiene muy pocos hepatocitos como para hacer una hepatitis florida y tener 1000 de transaminasas, 2000 de transaminasas, le quedan muy pocas células. Entonces, por más que se inflame esa glándula, ya no produce tanta transaminasa. ¿Sí? Por el contrario, si ustedes tienen un índice TGO-TGP menor a 1, es decir, tienen más TGP que TGO, aquí estamos hablando de que qué pasó con la célula. Como yo les decía, la TGO es primordialmente mitocondria, pero la TGP se encuentra en el citosol. Entonces, para ustedes tener mucha TGP, tienen que haber roto la célula, tienen que haber destruido la célula, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos más TGP y mucha transaminasa, es decir, más de por 15, que eso ya lo hablamos, lo primero que ustedes tienen que pensar es que el paciente tiene una hepatitis viral, ¿sí? Y cuando nosotros decimos virales, pues definitivamente nos gustan los virus hepatotropos, como los mencionamos hace un rato, A, B, Delta, E, pero también podemos pensar en virus no hepatotropos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un índice entre 1 y 2? Que de hecho, lo normal es 1.3. Ese es el índice que todos tenemos, ese es el índice normal, 1.3, pero naturalmente que con transaminasas normales. Si ustedes tienen transaminasas elevadas, menos de por 5, con un índice entre 1 y 2, esa es la bioquímica de la fibrosis. Fibrosis quiere decir cicatriz. Recuérdense que no es lo mismo decir fibrosis que decir cirrosis. Desde el punto de vista histológico, si ustedes biopsian un hígado, cuando nosotros decimos en la escala de Metavir, que es la que más les gusta a los patólogos, el paciente ya tiene una fibrosis 4, eso es cirrosis. Pero el paciente puede tener F1, F2, F3, antes de llegar a un F4, antes de llegar a una cirrosis florida. Y esto solo nos habla de cuánta cicatriz hay ya en ese hígado. Bueno, como les decía, la cinética, cómo se comporta los laboratorios, las transaminasas en el tiempo. Si ustedes tienen un paciente, el paciente llega, como el que acabamos de ver hace un rato, ustedes se anotan eso en un papelito, ahí lo tienen en la papeleta, le sacan un control al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3, y ustedes tienen que ir viendo cómo se comporta la bioquímica, porque diferentes enfermedades tienen diferentes comportamientos. Por ejemplo, ¿y por qué? ¿Por qué hay diferentes comportamientos? Lo que les decía hace un rato, por la vida media de las transaminasas, ¿sí? La TGO tiene una vida media de más o menos 17 horas, pero la TGP de 47 horas. Entonces, en los ejemplos que habíamos visto de índices previamente, nosotros sabemos que si ustedes, por ejemplo, tuvieron una isquemia, su paciente es un paciente añoso, que es cardiópata, que les hizo una lipotimia, ¿sí? Y va a venirles con la presión bajita, pálido, con la excreta urinaria disminuida, va probablemente a traerles un laboratorio sugestivo de hepatitis isquémica, pero si ustedes reperfunden a ese paciente de manera ágil, en 17 horas la TGO les tendría que salir normal. Por el contrario, la TGP se va a tardar 2 días, dependiendo de la injuria, y les voy a enseñar unos ejemplos. Pero la vida media hay que tenerla en mente. Otra cosa, ahí están los ejemplos de las etiologías. Otra cosa a tener en mente, que en isquemia no es así, pero en todas las demás sí es así, es cuánto dura esa injuria y hasta dónde ustedes la pueden corregir ágilmente, porque una isquemia es fácil. Le cuelgo un suero al paciente, lo reperfundo y se acabó. Pero las demás enfermedades, las demás etiologías, a veces tienen un curso que ustedes no pueden interrumpir, como por ejemplo en los virus. Para ello les voy a enseñar estos ejemplos. Este es el que les acabo de mencionar.
En una isquemia, donde ustedes ven que empieza la curva amarilla y verde, esa es la curva, ese es el momento donde su paciente les hizo la lipotimia, ¿sí? Les hizo la hipoperfusión. Ahí es como su T0. Se empiezan a elevar, como yo les decía, más mitocondria, o sea, más TGO, muchísimas enzimas. Estos pacientes nos hacen 10.000, 15.000 de transaminasa, más TGO que TGP. Pero a las 24 horas ustedes agarran al paciente, lo empiezan a reperfundir, qué sé yo, 12 horas, cuando se tarda en venir el paciente a la consulta, y en menos de un día empiezan a descender. Y si ustedes se dan cuenta, 48 a 72 horas después, las enzimas tienen que estar alcanzando prácticamente la normalidad. Pero en una hepatitis viral, eso no pasa, porque ustedes no pueden interrumpir el proceso de la vida del virus y lo que el sistema inmunológico de un paciente inmunocompetente se tarda en lograr formar anticuerpos y suprimir el virus. Una hepatitis viral dura meses, de 1 a 2 meses. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la curva de las transaminasas, en este ejemplo, que es una hepatitis viral, tarda semanas. Hasta la 7ª, 8ª semana, ustedes ya empiezan a tener bioquímica normal, ¿sí? Un ejemplo importante a recordar cuando hablamos de transaminasas es la obstrucción biliar, porque la obstrucción biliar típicamente se presenta con un laboratorio de colestasis, no de hepatitis. Sin embargo, los conductos biliares, el epitelio del conducto biliar, está revestido de colangiocitos. Y los colangiocitos, al igual que los hepatocitos, también producen transaminasas. Y antes de que el colangiocito, se destruya, se rompa o se obstruya por completo la vía y haya acúmulo de las enzimas que normalmente deben de drenar por los conductos biliares, primero se inflama el colangiocito. Entonces ustedes en una obstrucción biliar primero van a ver hipertransaminasemia. Y eso es lo que yo les decía de la importancia de sacarle controles a su paciente. Porque el paciente que les clava una piedra va a venir hoy con un dolor muy agudo, tipo cólico, que no es diferente a la hepatalgia, que es un dolor sordo. Probablemente no va a traer hepatomegalia, pero sí va a traer dolor. Va a venir ictérico. Y si ustedes le sacan el laboratorio en el curso de las primeras 24 horas de sus síntomas, lo que ustedes van a ver va a ser hipertransaminasemia. Pero al segundo, tercero, cuarto día, van a ver que las transaminasas se quedan igual o incluso empiezan a bajar un poco, pero ya la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas van a empezar a subir. Esto es importante y por eso mis profesores en hepatología siempre nos decían recordar que todo hepatograma alterado lleva ultrasonido. Y dentro de las múltiples indicaciones, pues esta es una de ellas, ¿ok? Bueno, y por último, en cuanto a transaminasas, la relación con el resto del hepatograma, que ya les mencioné cuáles son las demás cosas que incluye el hepatograma. Si ustedes tienen una elevación aislada, y ahorita estamos hablando de transaminasas, pero esto no es solo cierto para las transaminasas, también lo es para la fosfatasa alcalina y también lo es para la gamma GT. Si ustedes tienen una elevación aislada, transas altas, FAL y gamma normal, FAL alta, transas normales, tienen que saber que eso no viene del hígado. Es imposible que ustedes tengan una hepatitis y ni siquiera un poquito se les inflamen los conductos biliares, o que ustedes tengan una obstrucción biliar y ni un poquito se les inflamen los hepatocitos. Entonces, nunca crean que una elevación aislada de alguna de las pruebas del hepatograma corresponde a enfermedad hepática. Ahorita que estamos hablando de transaminasas, por ejemplo, recuerden que los lugares más frecuentes donde ustedes pueden encontrar transaminasas es en el músculo, tanto estriado como cardíaco. Entonces, a mí me daría mucha pena recibir a un paciente que viene con dolor en el abdomen superior, asociado a diaforesis y tal vez un poco de disnea,
y yo le saco laboratorios y lo único que tiene son trazas altas, sobre todo a predominio de TGO. Ese paciente puede estar presentando un infarto del miocardio, ¿sí? Aquí les puse unos ejemplos, hablando solo de lo que es transaminasas, de dónde pueden venir. Miopatías congénitas o adquiridas, estamos hablando, sí, de músculo estriado, ejercicio extremo, golpe de calor es una de las causas más comunes, incluso con rabdomiólisis, que nosotros vemos de hipertransaminasemia muy altas, anemia hemolítica, porque los eritrocitos tienen TGO, hipertiroidismo, insuficiencia adrenal, enfermedad celíaca, porque los enterocitos también tienen transaminasas, o macroenzimas, solo para mencionar algunos ejemplos. Entonces, en resumen, tiene que tener acompañamiento de un aumento de las enzimas canaliculares. Pero entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo sé yo entonces de qué estoy hablando? Si estoy hablando de una hepatitis o estoy hablando de una colestasis. Si yo les estoy diciendo que tiene que tener transas altas con FAL alta. Lo vamos a ir viendo, pero ahí es donde empieza la lectura, donde ustedes tienen que determinar cuál es el patrón que predomina, ¿ok? Estos son los dos patrones. Si ustedes tienen transaminasas más de por 5 con enzimas canaliculares menos de por 2, predomina el patrón hepatocelular y su paciente lo que tiene es una hepatitis con ligera alteración de las pruebas colestásicas. Pero si ustedes tienen más de por 2 de las pruebas colestásicas con menos de por 5 de las hepatocelulares, entonces ahí lo que predomina es el patrón canalicular. Recordar que cualquiera de los dos patrones puede o no tener hiperbilirrubinemia. Como les dije en un principio, la bilirrubina no es específica de ninguno de los dos, puede acompañar a los dos. Yo siempre les digo a mis estudiantes, tanto una hepatitis A, que va a tener un patrón hepatocelular, como una piedra en el colédoco, que va a tener un patrón canalicular, pueden tener bilirrubina. Esos dos pacientes, los dos les van a venir amarillos. Y lo mismo con la síntesis. Su paciente puede hacer defecto de síntesis proteica tanto si está en enfermedad hepatocelular como si está en enfermedad canalicular. Bueno, pasando a las pruebas entonces canaliculares. Como les dije, las que más se utilizan son la FAL y la gamma-GT, también está la 5-alfa-nucleotidasa. Alguno de ustedes me va a comentar si la tienen disponible, si saben si está disponible allá en Colombia. La fosfatasa alcalina es una enzima que se encuentra en la región apical de los hepatocitos y, como les decía, también se encuentra en los conductos biliares, ¿sí? También está en la región apical de los colangiocitos. Primordialmente es una enzima que encontramos en el hígado, pero también la hay en hueso, placenta, riñón e ilion terminal. Y su origen a veces es necesario confirmarlo con la gamma-GT. ¿Cómo me aseguro yo que esa FAL viene del hígado y no viene del hueso? Pues porque si además de la FAL está alta la gamma, no hay dos órganos que coexistan y que nos puedan dar elevación significativa de ambas enzimas, ¿sí? Números mágicos, a mí me gusta, esto nos ayuda mucho en la lectura. El número mágico en la FAL es 5. Recuérdense que patológico, ¿sí? Más de por 1.5 veces. Pero más de por 5, estamos hablando de una colestasis masiva. Todo el órgano está obstruido. Puede estar obstruido porque la masa glandular está ocupada, como por ejemplo en tumores hepáticos masivos o en metástasis múltiples, o puede estar tapado, bloqueada la salida de la glándula, como por ejemplo en obstrucción biliar, por una piedra, por un ascaris, por lo que quieran. Si ustedes tienen más de por 1.5, pero menos de por 5, esa es una colestasis más difusa y nos habla de que ustedes están haciendo probablemente ductopenia pequeña y parchosa. Las enfermedades que se comportan así, con destrucción parchosa de los conductíos, es la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria y algunos fármacos. En cuanto a DIGLI, que como les dije quiere decir hepatotoxicidad por drogas, por sus siglas en inglés,
Hay algunas drogas que pueden dar hepatitis y algunas drogas que pueden dar colestasis. A mí me gusta entonces irme orientando, como hablábamos en un principio, a los diagnósticos. ¿A qué enfermedad tiene mi paciente? Bueno, cuando nosotros vemos una FAL alta, pero por alguna razón la gamma GT no está alta, la gamma GT está normal, ustedes tienen que pensar, ¿es una condición de enfermedad o es una condición no patológica? En no patológico, como yo ya les dije, ¿de dónde viene la FAL que no es hígado? Viene de la placenta, entonces embarazo, viene de los huesos, entonces niños en crecimiento, posmenopáusicos, algunos estados postprandiales, sobre todo si el paciente ingirió comida rica en grasa, y esto por alguna razón que yo no sé, es más frecuente en pacientes con sangre tipo O, elevan la FAL en el estado postprandial por culpa de la FAL intestinal. Pero si es una enfermedad, hay pocas situaciones, como yo les decía, la gamma nos confirma que esa FAL es hepática. Hay pocas situaciones en las cuales no va a haber FAL. Si no viene del hígado, no va a haber FAL, como por ejemplo hiperparatiroidismo secundario con destrucción ósea, enfermedad de Paget con destrucción ósea, pero en lo hepático, ni se lo aprendan, les digo yo siempre a mis estudiantes, esto es ya para hepatólogos, algunas colestasis benignas asociadas a fármacos o asociadas a embarazo o congénitas, que están listadas ahí en la parte de abajo. ¿Qué es la gamma GT? La gamma glutamil transferasa o transpeptidasa es una enzima microsomal que se encuentra en los conductíos biliares, como les decía, proviene tanto del epitelio hepático como biliar y en todo el, sistema retículo endotelial. Nosotros lo encontramos en el hígado, pero otros órganos también que nos gustan, riñón, pulmón, páncreas sobre todo, intestino delgado, próstata, vaso. Nos gusta ¿por qué páncreas? ¿Por qué pulmón? ¿Por qué riñón? Porque ahorita les voy a enseñar una tablita de en qué patologías no hepáticas vamos a tener gamma alta. Es bien importante saber que otros órganos también tienen estas enzimas, al igual que con las transaminasas. Y algo importante es que la gamma GT no diagnostica enfermedad. La gamma GT es una enzima altamente inducible por tóxicos, ¿sí? Es muy quejosa. Ustedes se toman hoy 3 cervezas, que no sé si ustedes están como en Guatemala, que estamos con toque de queda, entonces ahora es bien triste tomarse una cerveza uno solito en su casa. Pero si ustedes hoy se toman 2 o 3 cervezas, mañana tienen una gamma GT por 2 por 3, porque es altamente inducible. Y nosotros tenemos, así como TG o TGP, algunos otros índices que nos ayudan en el análisis de nuestras enzimas, y por ejemplo, un índice gamma sobre FAL mayor a 2.5, muchísima gamma comparada con la FAL, eso nos habla de que no hay ningún tipo de enfermedad en agudo, sino que eso es inducción por alcohol. Y eso lo vemos mucho en los pacientes en el hospital, que toman alcohol o que toman algún medicamento, y ahí les listé los anticonvulsivantes, los estrógenos, la warfarina, también son fármacos que inducen la gamma, porque entonces ustedes van a sacarle sus laboratorios al paciente y van a ver una gamma alta y no vayan a sospechar que su paciente está en hepatitis o en colestasis o nada por el estilo. Entonces aquí era donde yo les decía, pensar en los otros órganos que también tienen estas enzimas. Y están listados en el listado amarillo. Pacientes con pancreatitis, insuficiencia renal crónica, pacientes con EPOC, diabetes, hipertiroidismo, artritis reumatoidea. Estos pacientes van a traer gamma alta con FAL normal porque esa gamma no viene del hígado. Ahora bien, del lado verde nosotros decimos, ¿y qué pasa si sí viene del hígado? ¿Por qué viene del hígado y yo no tengo FAL? Bueno, si creemos que nuestro órgano está sano, si el paciente no tiene daño glandular, es una pura inducción enzimática que, como yo les decía, se puede dar por fármacos o por alcohol.
Pero si el paciente sí tiene daño glandular, entonces va a tocar hacer todo el análisis que veníamos diciendo del resto del hepatograma y de la clínica de su paciente, pero en pediatría es sumamente útil porque los niños todos tienen una FAL alta por el hueso, por el crecimiento. Entonces, ustedes se les podría pasar por alto que el niño tenga una enfermedad hepática si ustedes no le ponen atención a esa fosfatasa alcalina y le echan la culpa al hueso. Aquí la gamma GT cobra mucho valor. En Guatemala ustedes sí pueden pedir isoenzimas. Yo no sé si en Colombia eso está disponible, porque la FAL, ustedes pueden en el laboratorio decir, yo quiero FAL ósea o yo quiero FAL hepática. Nosotros en la práctica no lo hacemos porque son re caras pedir las isoenzimas y podemos ayudarnos con otras enzimas mucho más baratas, la gamma GT por ejemplo, y no gastar tanta platita en pedir isoenzimas. Pero a veces, sobre todo en niños o en embarazadas, se puede hacer necesario pedir FAL hepática. Bueno, como les decía, a mí me gusta todo esto aplicado a un paciente. ¿Se acuerdan de la paciente que les presenté al principio? Les dije que se anotaran ahí los datitos. Sobre todo porque no les puedo yo preguntar, a ver usted, que eso me entristece un poco. Bueno, nuestra paciente, si ustedes se recuerdan, es una paciente femenina de 46 años que consultó por malestar general, diarrea intermitente, ictericia y fiebre. En el laboratorio del ingreso, si ustedes recuerdan, la paciente tenía leucopenia, trombocitopenia y traía hipertransaminasemia por 5. No sé si se acuerdan. Si no, se los regreso, pero alguien avíseme. Yo si no, sigo. Cuando ustedes la ingresan, la empiezan a vigilar 24 a 48 horas y la paciente persiste con fiebre, empieza a quejar más malestar general, dice que le duele todo, que le duelen ahora las articulaciones, persiste con cefalea y todavía aqueja un dolor abdominal difuso. La paciente se siente muy mal. Y ustedes a las 48 horas le sacaron un laboratorio de control. Si se dan cuenta, los glóbulos blancos descendieron un poco más. Si mal no recuerdo, tenía 4.4 o algo así, ahora tiene 2100. La hemoglobina también descendió un poquito, creo que venía como con 11 y ahora tiene 9. Las transaminasas se elevaron, de TGO creo que traía como 500, ahora tiene 1200. De TGP creo que traía como 400 y ahora tiene 800. La bilirrubina subió de 2 a 7. Las plaquetas también bajaron un poquito, creo que tenía como 130 y ahora tiene 106. Y la fosfatasa alcalina se quedó casi igual. De hecho, no me acuerdo si tal vez bajó un poquito. Está en 214. En este laboratorio lo normal es hasta 120. Y la gamma GT está en 824. Superinducida por lo que sea. En el examen de heces tiene leucocitos, eritrocitos y moco. O sea que además la paciente sí tiene inflamación del intestino, porque tiene lo que por laboratorio de heces, que hoy no vamos a hablar de coproanálisis, un cuadro que se llama diarrea inflamatoria, ¿sí? Aunque la paciente esa muestra que dio no era diarreica, ya eran heces sólidas, pero el laboratorio nos reporta inflamación. ¿Ya van pensando qué tiene su paciente? No. Miren que después alguien ahí en el chat, todo el mundo tiene que poner el diagnóstico. Yo si no sigo. Santiago, vas a tener que ser tú porque a ningún otro conozco, entonces la llevas. Bueno, entonces ustedes tienen que empezar a orientar su diagnóstico. Tienen que empezarle a pedir al paciente algunos estudios complementarios, ¿cierto? Bueno, vamos a empezarle a pedir todo lo que existe. Como su paciente claramente tiene un patrón hepatocelular, lo primero que ustedes tienen que pensar es que su paciente está en hepatitis. La hepatitis más común, no sé si en Colombia, creo que sí, pero en nuestro medio definitivamente es hepatitis por virus A. Le sacan entonces ustedes una IgM para hepatitis A, pero les da negativo. Como la señora ya era mayor y probablemente tiene vida sexual activa, le piden un B, le piden antígeno de superficie y le piden anticore IgM y los dos están negativos. Solo porque sí, le piden C y también le sale negativo. Está fregado, ¿no?
Les había dicho yo que tenían que pedirle ultrasonido, ¿verdad? En el ultrasonido les informan una hepatomegalia, en el ultrasonido les dicen de 18 centímetros, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho 16 al examen físico? Con una ecogenicidad aumentada, no presencia de lesiones focales, la vesícula y la vía biliar son normales, eso quiere decir que no tiene piedras, tiene leve hepatomegalia y no tiene ascitis, que eso es bien importante porque todo paciente en hepatitis aguda corre riesgo de hacerles hipertensión portal. Recuérdense que su paciente venía un poco hinchadita, ¿verdad? Tenía un poco de edema de miembros inferiores. Entonces está re bueno que nos digan que el paciente no tiene ascitis. Bueno, por ahora seguimos sin saber qué tiene la paciente. Y ahorita ya uno ya se empieza a preocupar porque uno ya dice, ya le hice lo más común y la paciente viene deteriorando y yo no tengo idea. Bueno, existen algoritmos, ¿sí? Algoritmos diagnósticos que nos orientan. Este es uno de los más conocidos, es el que se ha publicado en múltiples artículos y está en el libro de gastroenterología. Y perdón que no lo traduje, tal vez lo debía haber traducido, pero lo vamos a ir traduciendo nosotros aquí. Aquí en el medio, yo no sé si se mira el puntero, la flechita, pero aquí en el medio dice historia, revisar medicación, incluyendo medicaciones de venta libre, todo lo que sean productos herbales, drogas ilícitas, alcohol, que pueda causarles lo que hablábamos de un DILI, ¿sí? También tendríamos que haber descartado que el paciente tenga una enfermedad musculoesquelética que explique la hipertransaminasemia, ¿sí? Eliminar todas las posibles toxinas y siempre fijarnos en la cinética que yo les decía de las transaminasas. Si seguimos aquí sin saber qué tiene y la historia no nos orienta del todo, entonces hacemos lo que nosotros realmente ya hicimos, ¿verdad? Virus B. Si está positivo, tenemos que estudiarlo por hepatitis B. Virus C, si está positivo, hay que estudiar el virus C. Hierro y saturación de transferrina y captación de hierro. Si esto está alterado, entonces tenemos que estudiar una hemocromatosis. Anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso y electroforesis de proteínas. Dependiendo de esto, tenemos que estudiar y eventualmente biopsiar ante la sospecha de una hepatitis autoinmune. Ceruloplasmina y cupruria, es decir, cobre en orina, y dependiendo de estos valores, investigar al paciente por una enfermedad de Wilson. Ya les había dicho yo, ultrasonido hepático y de vías biliares. Tenemos que considerar también la posibilidad de que si el paciente tiene grasa en el hígado, tiene esteatosis, el paciente podría estar cursando con una esteatohepatitis, ¿sí? Difícil en un paciente agudo como el que tenemos, 1200 de transaminasas para decir esto es por gordita, sobre todo si tenía un índice de masa en 23, difícil, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos queda. Y luego dice, si seguimos sin saber qué tiene el paciente, pedir algunas otras cosas como pruebas tiroideas, anticuerpos antitransglutaminasa para investigar enfermedad celíaca, alfa-1 antitripsina para diagnosticar deficiencia de alfa-1. Y si sigo sin saber qué tiene el paciente, en teoría lo tengo que biopsiar, porque resulta que ya no sé qué tiene el paciente. No se vale. No se vale porque la biopsia hoy en día es un estudio que ha quedado muy en desuso, tiene múltiples complicaciones que no son menores. Hay pacientes que se han muerto por una hemorragia secundaria a una biopsia. Muchísimas veces la información que el tejido nos da, tanto en el cirrótico como en el agudo, es muy poca. En el cirrótico queremos que nos digan, sí, tiene cirrosis por tal cosa, y el patólogo nos dice, mire, no le miro nada, solo le miro cicatriz, y no nos sirve la biopsia. Y en el agudo queremos que nos digan, sí, tiene hepatitis por tal cosa, y el patólogo nos dice, mire, solo le miro necrosis, y no le miro nada más. Entonces la biopsia no debe de ser a lo que vamos a recurrir si ya no sabemos. Si estuviéramos en vivo, les preguntaría si a alguien se le ocurre algo más que pudiera tener a esta paciente, que nadie le ha investigado, que nadie le ha preguntado. Recuérdense que es una paciente de Cali. ¿Qué
¿qué otros factores de riesgo podría tener? Y yo no sé si alguien lo está escribiendo en el chat, porque yo no sé cómo se lee el chat cuando estoy haciendo screen sharing. Doctor Suárez. A ver, doctor Suárez levantó la mano. ¿Le podremos activar su micrófono? ¡Ah, ya pude abrir el chat! ¿Quién dijo háblame lindo? Muy bien, a mí me tienen que hablar lindo también. Ahí Santiago sabe cuáles son unas de mis frases favoritas en colombiano. O sea que al final, chicos, todos tienen que activarse los micrófonos y me tienen que hablar en colombiano porque me gusta mucho el acentito. No, esto es cuando me decían que se había entrecortado. Repetirle la parte de la bilirrubina, ahorita se los voy a repetir. Natalie Sánchez también levantó la mano. ¿Cómo activamos esos micrófonos? ¿Alguien sabe? Sí, Doc, pues ellos mismos lo pueden activar. Ok, entonces doctor Suárez y doctora Sánchez. Hola, buenas tardes, Doc. Hola. Sánchez. Saludos desde Cali. Doc, yo pensaría, no se había pensado en enfermedad tropical muy común acá, podría ser una leptospirosis. Nuestro contexto puede haber muchas ratas y por la orina la paciente puede estar contaminada y eso nos puede dar un enfoque hacia las enfermedades tropicales. Aparte de que las transaminasas están muy aumentadas, al igual que las bilirrubinas, y eso nos puede llevar a una falla hepática. Y pues la leptospirosis es muy común que salga posible después de los 7 días. Entonces, esa era mi opinión. Excelente, doctora. Muy bien, muy bien. El doctor Suárez también había levantado la mano, creo. Sí, pero no sé si se activó mi micrófono, perdón. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Entonces creo que sí. Saludos desde Guatemala. Bueno, la opción que mencionó la doctora también del factor de riesgo de la leptospira es muy importante. También puede producir hepatitis, que en Guatemala también abarcamos mucho a los pacientes como fiebre ictérica, y entonces que engloba todos los síntomas de esta paciente. Pues gracias a nuestra maestra, la doctora Regina Ligorría, que es nuestra mentora en todo esto. Se puede considerar también hepatitis por fiebre tifoidea, que dado el hemograma que evidencia leucopenia, trombocitopenia, también podría considerarse. Hepatitis por dengue también puede ser una opción bastante viable, lo único es que la diarrea inflamatoria no va con dengue. Entonces, y leptospira, que es una buena opción, como lo había mencionado la doctora anteriormente. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora sí me fregaron porque cuando yo les hago, sobre todo a nivel residentes, a nivel estudiantes no soy tan severa, pero a nivel residentes me esfuerzo muchísimo en hacerles casos que nadie logre pegarle a los diagnósticos porque sí, uno se quiere llevar esa gloria, pero no se vale, va a inventar enfermedades o esconder datos. Me parece re bien esto que ustedes están mencionando. Y muchos de los algoritmos, sobre todo algoritmos desarrollados en Europa o en Estados Unidos, que es la mayor cantidad de literatura que nosotros tenemos, todo este tipo de factor de riesgo que es local para nosotros, ellos no lo toman en consideración. Y a este paciente que hasta ahorita les enseñé, nadie ha pensado ni ha investigado este tipo de cosas. De hecho, esto es solo para demostrarles, ¿verdad?, que en cuanto al algoritmo que acabamos de revisar, le pidieron antimitocondriales, le pidieron antinucleares, antimúsculo liso, le pidieron tiroides, le pidieron calcio, fósforo, ceruloplasmina incluso, recuérdense que es normal por arriba de 20, le pidieron ferritina, recuérdense que para pensar en hemocromatosis tiene que estar por arriba de 1000, saturación de transferrina tendría que estar patológicamente por arriba de 45, o sea que todo esto normal. Y entonces uno dice, ¿en dónde me perdí? ¿Qué no hice en el algoritmo? Y precisamente lo que habíamos hablado. Potenciales toxinas o injurias que no estén incluidas dentro de este algoritmo y que nosotros tenemos que considerar, y la cinética del hepatograma.
¿sí? Y por lo tanto, pues coincido con el doctor Suárez y con la doctora Natalie también, que lo primero que tenemos que pensar es en enfermedades endémicas de nuestra región. Al paciente entonces se le hizo serología para dengue y tenía positivo todo. El antígeno NS1, que nos diagnostica enfermedad aguda, se positiviza del 3er al 7º día después de la infección. El anticuerpo IgM, que se positiviza en la primera semana y les dura positivo más o menos 4 semanas. Y la inmunoglobulina G también se les positiviza, solo que a títulos más bajitos al inicio de la enfermedad, y este va a persistir positivo por el resto de la vida. Entonces, la paciente lo que tenía es una hepatitis por dengue. ¡Yay! Un aplauso para todos. Yo creo que todos lo sabían. Y muchas gracias a los que colaboraron ahí con sus respuestas. Muy por arriba, porque pues teníamos pendiente revisar la diapositiva de bilirrubinas. Igual si les quedan dudas, me las escriben y las vamos a ir resolviendo. La bilirrubina, recuérdense ustedes que existe de 2 tipos, la bilirrubina indirecta o no conjugada y la directa o conjugada, y tenemos que pensar en qué situaciones la bilirrubina se nos puede alterar. Recuérdense que el ciclo de las bilirrubinas va de la sangre al hígado, al intestino, a la sangre, al hígado, al intestino, a la sangre, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la circulación enterohepática. Entonces, ustedes van a tener primero lisis celular a nivel sanguíneo, liberación de bilirrubina, llamémosle no conjugada, a nivel de torrente sanguíneo. Esta se tiene que absorber en el hígado, conjugar en el hígado, excretarse al duodeno, correr por todo el intestino y reabsorberse a nivel del ilion. Se va de regreso a la sangre, se vuelve a degradar se vuelve otra vez no conjugada y pum, de regreso al hígado para volverse a conjugar. Entonces, estos son los únicos lugares donde puede haber enfermedad si su paciente lo que tiene es hiperbilirrubinemia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de bilirrubina indirecta, tenemos aquí dos lados en la tablita. Primero son elevaciones aisladas de la bilirrubina y del otro lado elevaciones aisladas, asociadas a alteración de las enzimas hepáticas. En cuanto a la aislada, si ustedes tienen aislada la indirecta, eso quiere decir que su paciente o está produciendo mucha bilirrubina indirecta, es decir, lisando demasiados eritrocitos, o que toda la bilirrubina indirecta no se está logrando conjugar y entonces el paciente tiene un déficit importante de conjugación. Esto lo vemos en cirrosis avanzada o en síndromes en los cuales no se conjuga, como por ejemplo el síndrome de Gilbert o el síndrome de Crigler-Najjar. Por el contrario, si ustedes tienen bilirrubina directa, sin enfermedad hepática, sin alteración de las demás enzimas, esto solo se da en trastornos genéticos que son casi incompatibles con la vida. La enfermedad de Ewing-Johnson tiene un espectro más leve y un espectro mortal en los primeros meses de vida del RN, y el síndrome de Rotor lo mismo. Pero por el contrario, si ustedes tienen hiperbilirrubinemia, pero sí asociada a alteración de las enzimas, entonces decimos, ¿se acuerdan lo de los patrones? ¿Qué patrón tenía mi paciente? Ok, si tenía un patrón hepatocelular, es decir, el paciente estaba en hepatitis, ¿por qué va a tener hiperbilirrubinemia? Generalmente va a tener un componente leve de hiperbilirrubinemia asociado a que, como yo les decía, al inflamar y destruir tanto hepatocito, algo de conducto se inflama y se destruye, entonces el paciente va a retener un poco de bilirrubina. Pero además va a tener pérdida de la masa funcional de la glándula por tanto hepatocito que está destruyendo. Entonces, este paciente va a tener hiperbilirrubinemia mixta, porque no solo no excreta, sino además no conjuga. Y es importante que ustedes se acostumbren cuando hablamos de hígado a hablar de bilirrubina total. Yo a mis residentes, a mis estudiantes, les hago una cara muy fea cada vez que me dicen, tiene hiperbilirrubinemia a expensas de la directa. A ver, no me interesa, yo no soy cirujano, yo no le voy a quitar la vesícula a tu paciente. Si me estás consultando a mí es porque el paciente tiene algo en el hígado.
Entonces yo ya sé que la hiperbilirrubinemia es mixta. Y a mí no me importa si el paciente tiene 15 de total y 10 de directa, ¿sí? Tener 5 de indirecta no es una cifra despreciable, es un montón. Y también le condiciona enfermedad y mal pronóstico a su paciente. Por eso es que todas las escalas que miden disfunción hepática, la escala de Child-Pugh, la escala de MELD, el SOFA, incluyen dentro de los rubros bilirrubina. Y lo que ustedes tienen que ingresar ahí es total, bilirrubina total, no directa o indirecta. En el segundo lugar, vemos qué pasa si el paciente lo que tiene es enfermedad colestásica. ¿Por qué si tiene mucha FAL, mucha gamma y tiene una enfermedad de los conductos, tiene hiperbilirrubinemia? Por dos razones. ¿Se acuerdan que les había dicho más de por 5, menos de por 5? Si es menos de por 5, estamos hablando de enfermedades parchosas. Y ahí probablemente el paciente les está reteniendo bilirrubina porque tiene ductopenia. Está perdiendo sus conductillos biliares, se están destruyendo. Pero si el hígado está tapado, está obstruido, ya sea por un tumor, por una piedra, por un parásito, por una membrana, el paciente va a tener hiperbilirrubinemia también asociada a su colestasis, por obstrucción. Por aparte, dice ahí desproporcionada al aumento enzimático. Si ustedes tienen un paciente que tiene un poquito de hepatitis o un poquito de colestasis, pero tiene 25 de bilirrubina, ese paciente tiene un fenómeno bioquímico que se llama bilirrubinoestasis. La bilirrubinoestasis se da principalmente en la hepatitis alcohólica, en el hígado de sepsis o el hígado de choque, y en la congestión hepática severa que vemos a veces, por ejemplo, en falla cardíaca. La bilirrubinoestasis, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si no hay tanta inflamación de los hepatocitos y no hay tanta destrucción de los conductos, ¿por qué retiene y por qué no conjuga? Estas enfermedades, lo que le condicionan a su paciente, la forma más sencilla, como yo lo puedo explicar, es un hígado haragán, un hígado que algo le pasó, algo lo golpeó, y entonces se quedó ahí, haraganote ahí, y no quiere hacer nada. No quiere conjugar, no quiere excretar, no quiere hacer nada. No pasa nada. La bilirrubinoestasis no va a matar a ningún paciente, excepto los RN, que la indirecta les da kernicterus, pero todos los demás pacientes, la bilirrubina no los va a matar. Es preocupante verlos amarillos, pero hay que dejarlos. Se van a tardar 2 meses en que se les quite lo amarillo. Lo que sí va a matar a su paciente es la alteración de las pruebas de síntesis. Cuando nosotros decimos falla hepática, decimos es un hígado que ya no funciona. ¿Y cómo sabemos que no funciona? ¿Porque está inflamado? ¿En hepatitis A? No. ¿Porque está tapado en una piedra? No. ¿Porque está haragán y tiene una bilirrubinoestasis? No. El hígado que ya no sirve es el que ya no sintetiza. Las pruebas de síntesis más comunes que nosotros utilizamos, porque están en cualquier laboratorio, es el tiempo de protrombina, la albúmina y el colesterol. Como les decía, también los complementos y todo eso les pueden servir, pero estas son muy fáciles. La protrombina, recuérdense que incluye, como les dije en un principio, los factores 1, 2, 5, 7 y 10, pero el 5 es el único de síntesis hepática que no es vitamina K dependiente. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene tiempos prolongados, pero ustedes no están convencidos que el paciente esté en falla, si ustedes quieren confirmar que de verdad no está sintetizando, pueden hacer 2 cosas. O le dan una prueba terapéutica con vitamina K, y si corrigen, no están en falla, o le piden un factor 5. Y si el factor 5 está por abajo del 30%, su paciente está en falla hepática. La albúmina también es de síntesis, pero no nos sirve tanto para falla hepática aguda, porque la albúmina tiene una vida media de 21 días. Entonces, su paciente puede haber sintetizado albúmina hace 2 semanas, venir hoy en falla hepática porque se comió unos hongos y todavía tener una albúmina normal. Entonces, la albúmina nos sirve más en enfermedades crónicas.
Por ejemplo, un cirrótico siempre va a tener una albúmina baja, pero en enfermedades agudas estar baja por otras situaciones. Si su paciente no come, no absorbe o pierde proteínas, también va a tener la albúmina baja. Entonces, ahí dice, la desnutrición, la enteropatía perdedora de proteínas, el síndrome nefrótico, y eso no quiere decir mala síntesis hepática. El colesterol también es de síntesis hepática, pero también se nos disminuye en ayuno, en sepsis, en desnutrición. Y por lo tanto, ahí termino lo del hepatograma. Les quiero recordar lo que habíamos hablado de los patrones. Predominio de transaminasas, más de por 5 con menos de por 2 de FAL, patrón hepatocelular. Más de por 2 de FAL con menos de por 5 de transaminasas, patrón canalicular, hepatitis o colestasis. Y cualquiera de sus dos patrones puede tener bilirrubinas y cualquiera de sus dos patrones puede o no tener defecto de síntesis, ¿sí? No sé cómo estamos en tiempo. Ustedes me dirán si tenemos 5 minutos más. ¿Santiago? Sí, claro. Bueno, como la paciente es de Cali y tiene hepatitis por dengue, yo les traje una pequeña revisión, muy pequeña revisión del dengue. La enfermedad por dengue, recuérdense que es una enfermedad transmitida por vectores, altamente endémica en su país. En Colombia se ha descrito que la enfermedad presenta un comportamiento endémico epidémico que corresponde a algunos cambios climáticos. Está descrito que a veces se comporta similar al fenómeno del Niño y que por lo tanto ustedes en Colombia tienen epidemias cíclicas, ¿sí? La última epidemia la están viviendo ustedes ahorita, empezó en el primer trimestre del año 2019. Es importante recordar por qué es una enfermedad tan importante en Colombia, y es porque ustedes tienen 951 municipios en riesgo de padecer dengue, porque son los que están por abajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, que es la altura a la cual se encuentra el mosquito. Aquí les traje una foto de todas las áreas endémicas de su país. En rojo está lo que es hiperendémico y de manera en descenso de la coloración, las áreas donde hay menos riesgo de padecer la enfermedad. Como les decía, el Ministerio de Salud y Protección Social en noviembre del 2018 sacó una alerta epidemiológica de que se venía la siguiente epidemia y de hecho se empezó a documentar en marzo del 2019 y está esta epidemia activa hasta la fecha. Los últimos datos que yo encontré datan del 9 de abril de este año, donde habían reportados casi 40,000 casos y más de 100 muertes asociadas al dengue, y para lo cual el MinSalud ya había iniciado un plan de contingencia que básicamente incluye la vigilancia entomológica del mosquito y las medidas de control del mosquito, la agilización de la evaluación clínica de los pacientes y la agilización también de los canales de comunicación a nivel país. Recuérdense que esta es una enfermedad que por ser de vigilancia epidemiológica, además tiene obligación de reporte ministerial. Y todo paciente con dengue que ustedes vean, lo tienen que reportar al ministerio. Esta diapositiva, que me la robé de la página del Ministerio de Salud, les muestra a ustedes cómo han sido las epidemias, endémicas epidémicas en su país. Ustedes habían tenido probablemente la más fuerte descrita en la historia de Colombia en el año 2009 y 2010. Y como les dije, a principios del 2019 dio inicio la que ustedes están viviendo ahorita. El Nacional de Salud Pública que sacó el ministerio en el 2010 y que planteaba el manejo a nivel salud en todo el territorio que se iba a hacer por la siguiente década, planteaba la meta de que para el 2021 hubiera una reducción progresiva y sostenida del número de muertes por dengue, logrando una letalidad menor al 2% en todo el territorio nacional,
que en las cifras de la epidemia del 2020 pareciera que sí lo van a lograr, pero ya ustedes como personal de salud tienen que saber de educar a sus pacientes, educar a poblaciones para que su país logre pues cumplir con esta meta que se han propuesto, incluso con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Otro recurso que también está disponible ya a nivel mundial, nosotros en realidad en Guatemala no la tenemos, pero la vacuna contra el dengue es una vacuna recombinante tetravalente que se aprobó por primera vez en el 2015 en México y en el 2019, en mayo del 2019, ya se aprobó en Estados Unidos. El tema con esta vacuna es que no está recomendada para todas las personas porque sí depende de la presencia de anticuerpos previos para lograr brindarle mayor protección a los pacientes. Está recomendada en pacientes que han tenido una infección por dengue previamente. Recuérdense que el dengue existen 4 serotipos. En Colombia hay los 4. Entonces, para que no les dé los otros 3, cuando ya les dio por la primera vez, entonces ya los pacientes pueden ser candidatos a recibir la vacuna. La pauta de la vacuna es 2 a intervalos de 6 meses, es decir, en enero, en julio y en enero del año que viene, ¿verdad? Son 3 dosis. Y también la vacuna es parte de la meta que la Organización Mundial de la Salud también se planteó en el documento que ellos publicaron en el 2016, que también hablaba que para el año 2020 ellos querían una reducción de morbimortalidad por dengue en 20 y 50% respectivamente, que está en el apartado, ahí les puse hasta abajo la bibliografía, está en el apartado de todo lo que habla de enfermedades de transmisión por vectores. Entonces, les quería traer eso también. Pero bueno, entonces con eso los dejo. No sé si tienen preguntas, quieren hacer en voz o voy a tratar de volver a abrir el chat. A los organizadores, de nuevo muchas gracias, Santiago, en especial a ti. Y bueno, estoy abierta si alguien tiene alguna pregunta. Por cierto, ahí les dejo mi correo electrónico si me quieren escribir o necesitan algo. Y les puse mi número de celular, si le ponen ahí el 502 para poder usar el WhatsApp. Y si no, Santiago Moreno tiene también mi contacto, se los puede mandar si me quieren escribir en privado. Ok, aquí estoy viendo una pregunta que dice, ¿aumenta la gamma GT extrahepática cuando patologías como la diabetes están descompensadas o siempre se altera por tener la patología presente? No, se eleva en descompensaciones de las enfermedades de base, porque vienen de la producción de la célula glandular, en este caso, por ejemplo, el páncreas o el tejido adiposo, que también produce un poquito de gamma GT. También lo vemos en tiroides. Si uno tiene un hipertiroidismo, pero su paciente está controlado con su tapazol y su propranolol y todo, y no está en crisis hipertiroidea, no tiene por qué tener gamma GT alta. Pero si está en crisis, sí, porque proviene de la célula glandular que está inflamada o de algún órgano blanco que pueda estar siendo afectado por culpa de esa descompensación. Por ejemplo, en tiroides podría venir de los riñones, del intestino, que se ven inflamados en la tormenta tiroidea. Hola, Gaby Mota. Gaby. No veo más preguntas. De nada, chicos, todos tan lindos todos. De nada, de nada, de nada. No veo más preguntas aquí. Voy a ver solo si arriba había algo. Ah, no, ahí el doctor Suárez me arruinó mi caso porque puso el dengue. Y la doctora Sánchez también ya me había puesto. Muy bien, chicos. Ay, doctor Suárez, FT. Muy bien, fiebre tifoidea. Otra opción. A la doctora Yolanda, la misma pregunta que habíamos contestado. Bueno, no encuentro más preguntas.
Les pido disculpas porque sé que al principio se entrecortó un poco. Yo le puedo mandar a Santiago, si ustedes quieren, la conferencia entera. Si ustedes la quieren, con mucho gusto se las puedo compartir. Y se pueden robar todas las diapositivas que quieran. Yo no soy celosa en ese sentido. Bueno, entonces yo creo que no hay más preguntas, organizadores. Muchísimas gracias, Doc, por la disposición y gracias a todos por la asistencia. Pues yo también estaba pues grabando y pues quedamos pendientes de que la doctora comparta la presentación y pues pronto les estaremos compartiendo el link de la charla pues grabada ya en el canal de YouTube. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Nadie me habló en colombiano. Díganme algo lindo. A ver, alguno. Ay, tan amichados que son. Hola, Doc. Bueno, No, pues no sé cómo suena mi acento, pero la verdad, de verdad, agradecemos mucho que nos haya dado esa información. La verdad me pareció muy interesante. Esas anécdotas que usted da de cuando evalúa a sus estudiantes me parece como muy llamativo porque uno dice como que es muy exigente y eso llama la atención. La verdad, Doc, de verdad, muchas gracias por la información, por tomarse el tiempo para exponernos esto. De verdad, Dios le bendiga, muchas gracias. ay, tan lindo. Gracias a ti. Qué lindas palabras. Y ya saben, si se quieren venir a hacer un electivo o algo a Guatemala, son más que bienvenidos. Ahí les dejé mis datos. Hola, Doc. De nuevo yo, Natalie. Hola. Pues nosotros en Colombia tenemos múltiples acentos. Yo le dije, actualmente vivo en Cali, pero yo soy de Buenaventura, precisamente zona roja paradengue, porque estamos a nivel del mar. Pues este es mi acento, pero muchas gracias, muy agradecida por la charla. Aprendí mucho hoy y la verdad me llevó como a enfrentarme y precisamente ahora que voy a hacer mi rural, a ver qué tantas opciones tengo en cuanto a pacientes y todo lo demás. Buenísimo. Y esto, la verdad, chicos, es que a veces es muy sobre la práctica. Hay que estar leyendo, es como leer EKG. Hay que estar leyendo enzimas, aplicarlo al paciente y uno se va poniendo ducho. No sé si anotaron mi teléfono, pero chicos, en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, que necesiten algún consejo de cómo abordar un paciente, me pueden mandar un WhatsApp y yo con mucho gusto les contesto y vemos cómo vamos solucionando a los pacientes. A la doctora Kelly Posada, mire, pues yo conozco gente de Cali, gente de Bogotá y mi cuñado es de Bucaramanga y una de mis mejores amigas de la residencia era de Medellín. Entonces, me puede hablar en cualquiera de esos 4 acentos. Ah, no, profe, usted nomás que me diga, yo le hablo cualquier acento de la ciudad de Colombia, del país de Colombia, cualquier ciudad. Qué bien. Hábleme en caleño, pues, a ver. Gracias. Pues es que la gente piensa que nosotros aquí pues yo también, lo siento, yo también soy del Valle, yo soy de la ciudad de Palmira, ¿no? Y pues la gente cree que tenemos un acento muy marcado, pero la verdad es que no. Sí utilizamos mucho lo que es muletillas o cosas como el ve, mira, oír, cosas así sí lo usamos bastante. Pero que tengamos un acento como el que ponen en las novelas o películas, no. Pues a mí me encanta, chicos, los felicito y a los colombianos que he conocido les digo que ustedes son el pueblo que mejor habla la lengua castellana, la verdad. O sea que los felicito, chicos. A ver.